¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso de Linux, en el que seguimos viendo los editores de texto, que era lo que terminábamos en el anterior video tutorial. Y estábamos empezando a hablar de Emacs, un editor usado por muchos programadores. El otro día ya lo instalábamos. En su favor, estos programadores defienden el elevado grado de personalización que es imposible con otros editores de texto. Incluye, por ejemplo, el modo en el que se visualiza, pudiendo cambiar totalmente el aspecto gráfico, personalizando las barras de herramientas del sitio, por ejemplo. Como suele ocurrir con la mayoría de estos programas open source, existen distintas variantes que, si por un lado contribuyen a esa personalización de la que hablábamos, por otro también contribuyen a confundir, sobre todo cuando por primera vez nos acercamos a este tipo de editores o de programas. Existe una cantidad enorme de versiones, de variantes, lo que puede hacer que nos cueste introducirnos en el modo de trabajar con este tipo de programas open source. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Emacs, que es una variante gráfica con muchas más opciones que el Emacs que estamos viendo ahora. Este Emacs por defecto no viene dentro de los repositorios, tanto instalados como sin instalar, de Ubuntu. Por lo tanto, no podemos instalarlo directamente desde, como hicimos con Emacs, desde añadir y quitar, sino que con el otro sistema, que ya vimos también cómo hacerlo, que es utilizando el gestor de paquetes Synaptics, y en este caso lo tenemos que hacer desde dentro del repositorio Multiverse, que es donde se encuentra. Yo ya lo he instalado. El sistema, recuerda que es muy sencillo, no vamos a repetirlo ahora. Una vez que estés dentro del gestor de paquetes, lo que podemos hacer, por ejemplo, es pulsar sobre buscar y escribimos Emacs. Ya te decía que ya lo tengo instalado, pero con esto nos busca los distintos paquetes. Recuerda que muchas veces lo veremos también más en detalle en el curso, pero a veces para instalar una aplicación hay que instalar una serie de paquetes asociados, pero eso también en gran medida lo hace este gestor o administrador de paquetes por su cuenta. Una vez terminada la búsqueda, estos son todos los archivos que hacen en algún caso referencia. Aquí tenemos Emacs 21. Este color al lado significa que ya está instalado, pero cuando lo instalé, al marcar para instalar Emacs 21, ya inmediatamente instaló otras librerías. En este caso, este es el ejecutable. Otras librerías que son necesarias para su funcionamiento, pero esto lo hace también el Synaptic automáticamente, por lo tanto no tenemos que preocuparnos. Una vez hecho esto, recuerda también que en general el directorio, la carpeta donde se guardan los ejecutables, está dentro de usr bin. Allí, por lo tanto, yo en este caso también lo hice ya, pero si no también recuerda cómo se hace. Aquí en favoritos incluye, igual que hicimos con AviWord, lo mismo con Emacs, que si pulsamos tendremos ahora abierto este editor de textos, que, como vemos, tiene una presentación gráfica más completa que la que veíamos antes con Emacs, aunque el motor, el fondo, es exactamente el mismo. Emacs, desde luego, cuenta con su página oficial, xemacs.org, desde donde puedes acceder a mucha más información si te interesa profundizar en su utilización. Vamos para nosotros un poco en los fundamentales de Emacs. Para empezar, decir que es un editor de texto no modal, a diferencia de lo que ocurría con Vi, el otro editor de texto que ya vimos. Lo que quiere decir con eso es que según entremos en el editor ya podemos empezar a escribir, no hay distintos modos. Pero de alguna manera tenemos que poder escribir comandos si no usamos una interface gráfica. Así que el modo en el cual desde Emacs podemos llevar a cabo comandos es utilizando teclas, que son sobre todo la tecla control, la tecla escape, la tecla alt o la tecla mayúscula. Esas combinaciones de teclas, junto con el resto de las que forman el teclado, nos permiten escribir comandos cuando no estamos escribiendo texto.
Empezamos viendo cómo abrir y cómo cerrar Emacs. Para empezar podemos abrirlo o cerrarlo como ya hicimos. Esto desde luego no tiene nada que explicar. Simplemente vamos al lugar donde lo tenemos instalado y pulsamos para abrirlo. Pero también de nuevo podemos abrirlo desde la terminal, como ocurría con Vi. Para ello, lo que tenemos que hacer cuando se nos abra la terminal es escribir Emacs y podemos también, si queremos, escribir el nombre del archivo que queremos abrir. Vamos a poner, por ejemplo 3, uno de los que estuvimos utilizando antes. Si lo hacemos así, se nos va a abrir en una nueva ventana Emacs ya con este archivo. Pero puede ser que queramos que se abra en un segundo plano para seguir escribiendo comandos. Si es así, lo que tenemos que hacer es escribir un ampersand. Haciéndolo así, como vemos, ya lo tendremos abierto y podemos seguir abriendo comandos. Aquí lo tenemos ahora, pero podemos seguir escribiendo dentro de la terminal. Una vez que estamos dentro de Emacs, vamos a ver para empezar cómo podemos salir. Y para hacer podemos hacerlo de modo gráfico, como vemos, File, Exit, para salir, o bien podemos hacerlo también con teclas usando control X y control C. Lo que pasa es que si en este caso si no cambiamos nada, simplemente haciendo esto, pues como vemos ya sale. Pero si hubiéramos llevado a cabo algún cambio, si llevamos a cabo algún cambio e intentamos salir, por ejemplo, simplemente borrando esto, por ejemplo, y ahora del mismo modo que hicimos antes, control X, control C, vemos como aquí nos indica que si queremos salvar el archivo. Si decimos N, que no, pues simplemente va a salir sin guardar. Si decimos sí, lo guarda y sale. De todos modos, si ponemos no, incluso vamos a hacerlo con no, observa como de nuevo nos vuelve a decir, para reforzar que no nos equivoquemos, que hay cambios si realmente queremos salir. Y ahora tenemos que escribir entero. Si escribimos así, entonces en este caso sí que ya sale sin haber guardado nada. De todos modos, es un modo de garantizar que no salgamos sin antes estar seguros si queremos guardar o no. Vemos en pantalla algunos ejemplos del uso del teclado para movernos por un texto dentro de Emacs. De nuevo, esto nos retrotrae a los tiempos en que todavía no se usaba el ratón. En la actualidad, la práctica totalidad de estas acciones se hacen de un modo más rápido, simplemente pulsando con el cursor en el sitio donde queremos situarnos. Vemos como sobre todo son las teclas control y escape combinadas con otras a las que nos permite movernos con el teclado a través de Emacs. Vemos algunos ejemplos, como por ejemplo con control A, como vamos al principio del párrafo, o con control E, como vamos al final del párrafo. También tenemos algún otro ejemplo con escape. Por ejemplo, pulsando escape más B va a una palabra hacia atrás, como vemos, o pulsando escape más F se mueve una palabra hacia delante. Escape más F, vemos cómo va hacia adelante. De todos modos, repito que lo mismo podemos hacer situando el cursor en cualquier sitio, lo cual, salvo casos muy excepcionales, creo que es un método bastante más rápido. Para cortar, copiar y pegar, lo que podemos hacer es seleccionar primero el trozo que queremos cortar o copiar, y después con los iconos que aquí tenemos, con aquí copiamos, como vemos es lo que nos indica, y con este pegamos. De todos modos también existen las teclas, aquí están al final, y como vemos con control más W lo que hacemos es cortar. Para copiar lo que hacemos es escape más W. Por ejemplo, vamos a pulsar escape W, vamos a seleccionar primero este trozo y escape W. Con esto lo hemos copiado, y si ahora pulsamos aquí abajo, por ejemplo, y como vemos con control Y, vemos cómo se nos pega el texto. Repito de nuevo que puede ser más cómodo, en este caso utilizando los iconos para llevar a cabo la misma tarea. Lo mismo si queremos borrar, simplemente tecla suprimir y ya está.
Por último, puede ser de interés el uso de las teclas control S, que como vemos vamos a pulsar control S después de que nos situemos dentro de la pantalla. Y observa como aquí nos aparece búsqueda. Recuerda que esta parte que aparece aquí abajo es el lugar donde podemos llevar a cabo todo lo que tiene que ver con líneas de comando en Emacs. Pues ahora, con esto, si empezamos a escribir, observa como los sitios donde están los términos que vamos escribiendo aparecen inmediatamente seleccionados. Esto sí que es un sistema rápido y potente de localizar. Por ejemplo, cuando estás escribiendo código es realmente cómodo, y el que muchos programadores lo utilicen significa que algo debe de aportar, aunque de nuevo repito que en eso también tiene mucho que ver el hábito. Si una persona se habitúa a trabajar con un programa, realmente después, si cumple con todo lo que él quiere, no encuentra muchas razones para tener que andar cambiando, sobre todo cuando son programas que conocerlos en profundidad a veces es complejo. De nuevo terminamos haciendo referencia a cómo poder conseguir ayuda para ampliar todo lo que tiene que ver con información, tutoriales sobre el trabajo con Emacs. Aquí, de nuevo, estamos en un editor que cuenta con modos de poder aprender en castellano. Aquí, como vemos, donde pone Emacs tutoriales y elegir un idioma, pulsamos, y ahora aquí, de nuevo la línea de comandos como antes, escribimos simplemente Spanish, y nos aparece inmediatamente la ayuda en castellano, muy completa, con muchos ejemplos prácticos. Aquí está escrito en texto, no quiere decir que no sea muy útil, ya que trae muchos ejemplos en los que nos explica cómo tenemos que escribir, y realmente es el mejor modo de aprender a utilizarlo. Muy completa y por lo tanto una manera de profundizar si quieres conocer en detalle este editor de macros. Repito que estamos solo tocando la superficie en lo que es el trabajo con Emacs. Aquí tienes la página dentro de GNU.org, donde puedes ver un manual mucho más completo de Emacs, donde podemos ver, por ejemplo, cómo activar los modos para editar C o C++ o otros lenguajes de programación, y donde sí que puedes ver toda la potencialidad que tiene el uso de Emacs en detalle. Y por último, en este sitio cuentas también con un magnífico wiki en castellano sobre el uso de Emacs. Desde las razones prácticas por qué utilizar Emacs hasta aprendizaje para principiantes, documentación, recetas de trabajo. Por lo tanto, un wiki que es un sistema muy útil y cómodo de agrupar documentación sobre cualquier tema, en este caso sobre Emacs, como ves, en distintos idiomas, incluido el castellano, el español, así que un buen modo de profundizar. Aquí en el curso estamos haciendo un curso de Ubuntu, no podemos profundizar en cada uno de los programas, que son muchos, haría falta un curso para Emacs, que desde luego no estaría mal. Bueno, después de esta introducción a dos de los editores de texto más clásicos en Unis Linux, Ubuntu desde luego también nos provee con un editor de texto que no tiene su origen en la historia de Unis ni en los trabajos originales de Richard Stallman o Bill Joy, por ejemplo. Tanto el escritorio Genome como el KDE proveen con editores de texto muy sencillos de usar. En el caso de Genome es gedit, al que accedemos desde accesorios, editor de textos, y que creo que el mejor modo de resumirlo es que es muy similar al editor de textos que usa el sistema operativo dominante. Aquí lo vemos, totalmente dirigidos a través del ratón, con los mismos atajos de teclado a los que estamos habituados. Aquí vemos, por ejemplo, los atajos para las distintas acciones que podemos llevar a cabo. Y además los resultados de llevar a cabo cualquiera de estas acciones se integran también perfectamente en el trabajo con interface gráficas, como ocurre, por ejemplo, cuando pulsamos sobre archivo abrir, vamos inmediatamente al navegador de archivos, por el cual nos podemos mover para encontrar cualquiera de los archivos que queramos abrir.
Desde luego existen muchos más editores de texto para utilizar con Linux. No vamos a mencionar todos ellos, creo que no tendría mucho sentido, pero sí que vamos a terminar hablando de lo que forma parte de una especie de revolución silenciosa. Me refiero a los distintos servicios, las distintas herramientas online que Google ha ido creando, y dentro de ellas, relacionado con lo que estamos viendo ahora, me refiero en concreto a Google Notebook. Hace ya más de un año sacudió la red una supuesta noticia que era el inminente lanzamiento por parte de Google de un sistema operativo basado en Linux. De aquella, lo primero que se tenía que preguntar cualquiera que siga con cierta atención los temas de la red es: ¿pero cómo puede ser eso si la mayoría de los programas de Google no tienen versión para Linux? Deberían empezar por ahí, creo que estaba más que claro. De sistema operativo, nada. Pero desde aquella sí que Google ha empezado a publicar versiones para Linux de sus programas más populares. Google Air, por ejemplo, o ayer mismo Google Desktop, del que terminaremos este video tutorial explicando cómo instalarlo y utilizarlo desde Ubuntu. Y el que ahora estaba haciendo referencia, que es Google Notebook. Un programa que de entrada podemos definir como eso, como un bloc de notas. Podemos acceder a él vía web, pero también podemos añadir una extensión para Firefox de modo muy sencillo. Aquí estoy dentro de mi cuenta y observa como ya aparece aquí: descarga la extensión para el navegador. Simplemente pulsamos y lo que vamos a tener que hacer es, estoy de acuerdo con lo que ahí se indica, y lleva a cabo la instalación como cualquier otra extensión para Firefox. Pulsamos sobre instalar ahora, lleva a cabo el proceso y ahora hay que reiniciar Firefox. Vamos a hacerlo. Y una vez instalada la extensión y reiniciado Firefox, observa como aquí a la derecha tenemos el enlace para abrir nuestro bloc de notas. Simplemente pulsando nos lo carga y aquí aparece en esta ventana en la parte inferior derecha. Aunque de entrada puede parecer muy simple, tiene muchas ventajas, sobre todo para gente que se mueve mucho por la red, que trabaja mucho con archivos y con ordenadores, sobre todo online. Una vez más se muestra que estos productos que crea Google están elaborados por gente que se mueve mucho por la red y sabe realmente lo que hace. Porque son cosas que de entrada para mucha gente pueden no parecer demasiado importantes, pero cosas tan sencillas como tener esta pantalla siempre presente y poder estar, por ejemplo, copiando texto de una página web, a veces es muy útil. Con el bloc de notas, cada vez que pulsas sobre el navegador desaparece el bloc de notas y tienes que volver otra vez a la barra para volver a abrirlo. Dices, bueno, tampoco es para tanto. Si lo haces 20 veces, desde luego te acabas cansando. Lo mismo podemos decir para simplemente seleccionar un texto y pulsar sobre recortar y ya te lo guarda. Otro ejemplo de esta forma de trabajar rápida. Desde luego, la principal ventaja que tiene, que es tienes el material siempre online, en cualquier ordenador que te conectes y que tenga conexión a internet, inmediatamente accedes a tu blog de notas con toda la información que tengas. Esto ocurre con todas las herramientas online de Google y es una de las grandes ventajas de sus servicios, sin duda. Puedes en cualquier momento desanclarlo y utilizarlo como un bloc de notas, vamos a llamarle tradicional, y sus opciones te permiten llevar a cabo prácticamente todo lo que haces con cualquier otro sistema. Puedes ampliar el tamaño, recuerda que lo tenemos 800 por 600 ahora, pero y tenemos las diferentes versiones. También lo puedes volver a anclar en cualquier momento de modo muy sencillo. Y otra de las características de Google es que siempre suele hacer interfaces muy fáciles de utilizar y una vez que te habitúes a ellas, desde luego muy potentes.
Así que con el tema que estamos viendo ahora, editores de texto, al final, ¿cuál utilizar? Pues yo, desde luego, me decanto claramente por Google Notebook, por todo lo que acabo de decir. Y cuando antes hablaba de revolución silenciosa, me refería a todo esto que está ocurriendo con, por un lado, Firefox y por otro, con estos servicios online de Google. Porque nos referimos a Google Notebook, pero podemos hablar igual de Gmail, de Google Desktop, de Google Air, de Google Reader y todo ello integrado también con Firefox. Por eso, de algún modo, ya se puede decir que el sistema operativo online se está creando, ya se ve. Y este tipo de servicios online se adaptan como un guante a un sistema operativo como Ubuntu, que por su lado aporta sus magníficas prestaciones y su total adaptación al trabajo en red. Y a su vez Ubuntu y en general el trabajo en Linux ha mejorado notablemente desde que se puede acceder a todos estos servicios online que nos provee Firefox por un lado y Google por otro. Aparte, cada día mejorando, ampliándose, y por lo tanto yo creo que realmente es que se puede decir que ese sistema operativo online ya se está creando. Vamos justo a terminar este vídeo tutorial con un tema que, aunque se aleja un poco del de editores de texto que estábamos viendo ahora, pero que justo porque es novedad y creo que también interesa tratarlo, vamos a ver por un lado cómo podemos instalar Google Air dentro de Ubuntu y también cómo instalar Google Desktop, el modo de buscar dentro del propio escritorio, que justo ayer Google ha presentado su versión para Linux. Pues vamos a ver cómo instalarlo en Ubuntu. Empezamos con Google Air, que como lleva más tiempo ya está en Automatics y por lo tanto el sistema es más sencillo, aunque veremos después cómo el otro también lo es. Simplemente pulsamos en aplicaciones dentro de herramientas en Automatics y escribimos ahora nuestra contraseña. Y ahora se abre Automatics después de la advertencia, que en este caso recuerda que es para Estados Unidos, a nosotros no nos afecta. Y ahora aquí dentro de los distintos programas buscamos donde se encuentra el de Google Air. Lo han incluido aquí dentro de Office, aquí lo vemos. También tenemos Google Picasa y seguro que muy pronto estará también Google Desktop. De momento no está, pero vamos primero con Google Air. Recuerda, simplemente lo seleccionamos y una vez seleccionamos pulsamos sobre Start. Empieza el proceso, recuerda que va a llevarlo a cabo completo, por lo tanto tiene que descargar y tiene que llevar a cabo la instalación, pero es algo que se hace automáticamente. Aquí lo vemos, por lo tanto podemos desentendernos y esperar a que el proceso termine. Una vez que termina la descarga y que descomprime los paquetes, tenemos la licencia, pulsamos sobre estoy de acuerdo y ahora aquí nos pregunta dónde queremos llevar a cabo la instalación, pulsamos sobre empezar y pues simplemente se instala. De nuevo un ejemplo del modo totalmente gráfico de trabajar también en la instalación de Ubuntu prácticamente siempre. Una vez terminada la instalación nos lo indica, pulsamos sobre Start. Bueno, y aquí como vemos hay un problema porque tengo la resolución en 800 x 600, ya expliqué por qué, y para poder ver Google Air tiene que ser como mínimo de 1024 x 768. Dice que de este modo funcionará, pero puede que con algún problema. Bueno, simplemente de momento este es un detalle. Pulsamos sobre aceptar y nos abre Google Air, puede que con algún problema, justo por lo que decíamos. A partir de ese momento ya lo tenemos instalado, aquí tenemos el icono y podemos acceder a Google Air simplemente haciendo doble clic como cualquier otra aplicación. Vamos entonces con la que es la gran novedad, ya que ayer lo publicó Google, que es la versión de Google Stock para Linux. Para empezar, decir que me encontré con un problema. Ya dije al empezar el curso que había instalado Ubuntu 64, pero resulta que esta versión de Google Stock no es válida para Google 64. Lo intenté instalar y cuando estaba instalándolo señala que tenía que ser para 386 para el de 32 bits. Gracias al uso de VMware, de forma muy sencilla, lo que hice fue instalar
instalar otra versión de Ubuntu 32 en prácticamente una hora. Tengo ya instalado. No aparece la misma interface y otras cosas, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a ver cómo instalar Google Desktop, que de momento es lo que nos interesa. Aquí tienes la dirección donde puedes acceder y pulsa sobre descargar y observa como aquí hay dos versiones y tenemos que descargar la versión Dev, que es la para Debian y Ubuntu, que como ya sabes es en la que se basa en Debian. Por lo tanto pulsamos aquí y aceptar e instalar. La instalación es realmente sencilla. Aquí, como dice, ya podemos guardarlo o abrirlo ya con el instalador de paquetes GDebi, que es lo que vamos a hacer. Son creo que unos 7 megas, así que es un momento. Y ya posteriormente, según se descargue, ya inicia la instalación, el propio instalador que incluye Ubuntu. Una vez terminada la descarga, aquí lo tenemos en el instalador de paquetes, pulsamos sobre instalar, tenemos que introducir nuestros datos de administrador, y ya empieza el proceso de instalación, como aquí vemos. Una vez instalado, aquí nos lo indica, pulsamos sobre cerrar. Ya nos indica aquí también que lo tenemos instalado. De este modo ya tiene instalada una versión idéntica, por lo tanto significa que no es necesario. Entonces ya lo tenemos. Así que de momento, por tanto, tenemos ya instalado el programa. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para ejecutar la aplicación que se inicie. Ya decía que cuando dentro de muy poco seguro que ya en Automatics también está, pero vamos a aprender otro modo también muy interesante, que es igual que abrir el sistema que permite ejecutar aplicaciones en Windows. Y en este caso también es el nombre de ejecutar aplicaciones. Para ello lo que hay que hacer es pulsar la tecla Alt y la tecla F2. Y observa cómo se nos abre ejecutar una aplicación. Y lo que vamos a hacer ahora es escribir el nombre de la aplicación que queremos ejecutar, que es GD Linux. Ya como vemos está aquí. Y pulsamos sobre ejecutar. Así que este es el modo en el cual vamos a ejecutar la aplicación. Y a partir de ese momento ya la tendremos accesible. Así que pulsamos sobre ejecutar. Y en primer lugar nos pregunta sobre las funciones que queremos habilitar, que tienen que ver con la privacidad y esos temas, pero sea cual sea de las dos que habilites, al final va a pasar a la misma ventana, por lo tanto continúa el proceso. Pues ya lo tenemos. Observa como el icono de Google Desktop, aquí lo tenemos ahora en la parte superior derecha como uno de los apples, y ahora pulsando con el botón derecho tenemos las distintas posibilidades para trabajar con Google Desktop. Si vamos a índice, de momento recuerda que lo que hace Google Desktop, según lo instalas, es empezar un proceso de indexación. Escanea toda la información, la indesa, y es la que va a utilizar después para las búsquedas. Si vamos a estado del índice, nos indicará, de momento lo tiene que estar haciendo, así que nos indicará hasta qué punto lleva el proceso. Aquí se abre en Firefox. Sin eso, de momento solo un 5,8% está llevando a cabo el proceso de indexación, que lleva un tiempo, la primera vez, como seguro que ya sabes, pero ya tenemos Google Desktop funcionando en Linux. Y mientras continúa con la indexación, también puedes pulsar aquí donde pone preferencias de desktop y accedemos a la página donde nos permite, para empezar, indicar los tipos de búsquedas, qué archivos queremos que indexe y por lo tanto que utilice cuando usamos la búsqueda. Nos indica aquí también en qué lugares llevar a cabo las búsquedas. Podemos añadir otras carpetas. Por lo tanto, desde aquí, dentro de la página de preferencias y dentro de la pestaña indexación local, podemos configurar todo lo relacionado con qué tipo de archivos buscar, dónde buscarlos, qué es lo que no hay que buscar, por lo tanto filtrar y seleccionar las búsquedas. En la siguiente pestaña, como vemos con nombre Gmail, pues podemos indicarlos que nos indexe y busque mensajes en nuestra cuenta de Gmail. Si lo hacemos, inmediatamente nos va a pedir que incluyamos los datos
También puedes crear una cuenta si no lo quieres, y ya con esto también te interesará toda la información que tengas en tu cuenta de Gmail. La siguiente pestaña, ver, nos permite configurar cómo se van a ver los resultados. Por ejemplo, podemos marcar el cuadro de búsqueda rápida, que después veremos en un momento. Pulsando 2 veces sobre control, se abre inmediatamente en cualquier momento que estemos trabajando en Ubuntu. Pulsando 2 veces control, se nos abre el cuadro de búsqueda rápida con Google Desktop. Podemos también aquí indicar lo que queremos en la búsqueda predeterminada, que sea buscar en la web. Bien, esto es determinado, después lo podemos cambiar si es en el escritorio, en la web o el modo en el que queremos que busque. También indicar cuántos resultados queremos que muestre, su integración con Google. Por lo tanto, aquí también podemos indicar cómo queremos que se vean los resultados. Y por último, en otros podemos habilitar o deshabilitar las funciones avanzadas en el trabajo con Google Desktop. Después de haber llevado a cabo modificaciones, recuerda pulsar para guardar las preferencias, con lo cual se guarda la información en tu cuenta y siempre estará accesible según lo que has indicado. Ya están guardadas. Ya tenemos, por tanto, configuradas las preferencias de nuestra cuenta. Ya podemos cerrar esto, minimizar como queramos. Y ahora, como decíamos, estamos en el escritorio y pulsamos 2 veces control. Vemos cómo se nos abre el cuadro de búsqueda rápida. Y aquí, pues, los distintos lugares, en este caso son de distintos emails donde aparece esa información. En fin, creo que de modo muy sencillo hemos visto cómo podemos configurar, cómo podemos instalar y cómo podemos configurar Google Desktop, un nuevo servicio Google que contribuye también a mejorar las prestaciones de Ubuntu y de todos los sistemas basados en Linux.